la pizarra, porque esto lo vamos a replicar la próxima clase, la siguiente, hasta que como actividad ustedes van a tener que llegar a comunicar los dos equipos, ¿ya? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Primero, me voy a mi PLC maestro, siempre parto por el maestro, por costumbre en realidad, puede ser cualquiera, pero voy a tratar de guiarnos con el proceso que yo hago. Vamos al PLC maestro, cliqueamos en el módulo maestro, primero vamos a su pestaña de propiedades y acá, si pueden ir tomando nota, sería lo mejor. Vamos a YouTube, ¿no? Se va directo a YouTube, profe. Ah, están demasiado modernos. ¿Ya? Módulo maestro, clic, pestaña de propiedades. Lo primero que hago acá en el módulo maestro es venir a la interfaz DP. Interfaz DP, verifico en general, solo son nombres y lo importante es la dirección Profibus. Acá yo tengo que tener claro que tengo la red Profibus 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo aparece esto? Esto no aparece de la nada. ¿Ya? Ya verifiqué que mi módulo máster está listo, voy a la configuración de dispositivos, vista de redes, y acá me van a aparecer los dos PLC. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace en este caso? A ustedes les van a aparecer los PLC solitos, sin estas uniones. ¿Ok? Porque estos son los enlaces Profibus y el enlace Profinet que nosotros acabamos de crear. ¿Cómo se crea este enlace? Voy a borrarlos para que lo vean ustedes. Si ustedes ya agregaron la IP de los dispositivos, la línea verde va a aparecer, pero ¿cuál es la forma más fácil de hacerlo? Yo simplemente tomo el cuadro de comunicación Profinet y lo uno al cuadro de la comunicación Profinet. Se va a crear automáticamente Profinet 1. Si yo me vengo ahora a la configuración del dispositivo, dirección Ethernet, me va a aparecer Profinet 1 y va a estar la configuración de red que yo tenía, ¿cierto? En este caso es la que ustedes instalan. Yo acá tengo puestas otras direcciones. Vuelvo a la vista de redes. Vamos a crear el primer bus Profibus. Desde el maestro, el módulo maestro del PLC maestro, yo hago clic en su conector, lo arrastro hacia el módulo esclavo del segundo PLC o del PLC esclavo. Y lo suelto ahí. Se va a crear un bus Profibus, ¿ya? Configuración de dispositivos nuevamente. Vengo a mi módulo maestro, estando en el PLC maestro, y voy a tener, ¿cierto?, la subred Profibus 1, que era lo que habíamos visto antes. Así es como se crea, haciendo el enlace directamente con el módulo. Ahora, por estándar, los parámetros iniciales del maestro va a ser dirección 2, dirección más alta 126, ¿ok? ¿Por qué 126? Porque se reserva 2. En este caso ya tengo la dirección del maestro y tengo un esclavo, por tanto tengo 2 ocupados de los 128 que yo les dije, por tanto la dirección más alta que puedo ocupar ahora son 126, porque es lo que me queda disponible para agregar otros esclavos, ¿ya? Y la velocidad de transferencia, velocidad máxima, 1,5 megabits por segundo, ¿ya? Que para efectos de una red es muy bajo, pero esto es un bus de campo, no es una red. Ahora, modo de operación, tengo que verificar que esto esté cliqueado, que esté seleccionado como maestro de P, ¿ya? A veces en algunos proyectos esto no aparece así, tengo que verificar. Ahora, con esto listo, me voy a mi módulo esclavo, pestaña de propiedades, pestaña de propiedades de mi módulo esclavo. Vengo, la primera parte, información general del proyecto, interfaz DP, igual que antes, general, va a aparecer el nombre, dirección Profibus, tengo que decirle a qué subred estoy conectado. En este caso, si ustedes se fijan, nosotros configuramos solo el maestro, ¿cierto? Y en el PLC maestro también tengo un módulo esclavo. Por tanto, este módulo esclavo se tiene que conectar con el maestro del otro PLC. Así que ahora volvemos a la vista de redes. Y acá yo tengo mi maestro, ¿cierto?, con su módulo esclavo que no tiene conexión con el maestro del PLC esclavo. Yo hago lo mismo, tomo, ¿cierto?, y arrastro hacia
el módulo maestro del PLC esclavo. Por tanto, me queda PLC maestro, módulo maestro, conectado al esclavo del PLC esclavo. Y el módulo maestro del PLC esclavo queda conectado al módulo esclavo del PLC maestro. Se puso. Ahora, estos son dos buses de campo Profibus. Nosotros vamos a ocupar solo uno. ¿Por qué tengo que conectar o tengo que armar los dos? Para minimizar la cantidad de errores. ¿Por qué? Porque cuando después carguemos el programa, vamos a tener conectado un bus y el otro bus lo vamos a conectar también. O podría no estar conectado y el error que nos va a aparecer va a ser solo de que no tenemos comunicación. Pero eso no va a implicar a que el PLC y el programa no funcionen. Simplemente va a ser un error de operación, ¿ya? Pero para efectos de cargar el proyecto, yo tengo que armar los dos buses de campo. Si no, no me va a dejar. Me va a decir que hay dos módulos en el proyecto, ¿cierto? Que no tienen ninguna relación, no están enlazados. Y tienen que estar enlazados, ¿ya? Vuelvo a configuración de dispositivos. Ya tengo mi módulo esclavo asociado a Profibus 2, que fue cuando yo creé el segundo enlace, ¿cierto? Ahora, ya tenemos configurado el maestro, ahora nos vamos a configurar el esclavo del PLC esclavo, que es con quien se comunica el maestro del primer PLC. Configuración de dispositivos, ahora me cambié de PLC, estoy en el proyecto, ¿cierto? Acá yo puedo ir viendo en qué PLC estoy trabajando, eso es importante porque a veces uno se confunde. Y vengo, hago clic en el PLC, en el módulo esclavo Profibus. Dirección Profibus, estoy en el bus 1, que fue el primero que creé, ¿cierto? Parámetros de la comunicación, dirección 3. Si el maestro tiene la dirección 2, el siguiente tiene que tener la 3, el siguiente la 4, la 5, la 6 y así sucesivamente hasta completar 128 direcciones como máximo. Ningún dispositivo presente en el bus de comunicación puede tener la misma dirección o el mismo ID. Todos tienen que ser distintos, ¿ya? Dirección más alta, lo mismo, 126 y 1,5 megabits por segundo de comunicación. Y acá es donde se hace la magia, acá es donde se hace la parte más complicada, pero es lo que hace toda la pega. En el modo de operación. Acá yo tengo que verificar que esté como esclavo de P. ¿Ya? Estamos en el PLC esclavo, módulo de comunicación esclavo. Tiene que estar como esclavo de P y acá yo le tengo que indicar con qué maestro va a estar trabajando. Me van a aparecer dos módulos. Tengo un maestro en el PLC Master y otro maestro lo tengo en el PLC esclavo, ¿cierto? Yo ahora estoy en el PLC esclavo, por tanto el maestro con el que yo me quiero comunicar es el que está en el PLC Master, en el otro PLC. Así que tengo que tener definido con qué master se va a estar comunicando, ¿ya? Ahora, al bajar, voy a borrar esto para que lo hagamos de cero. Si bajamos, viene la comunicación del eSlave, en el módulo de operación también aparece comunicación del eSlave y viene un sector que se llama áreas de transferencia. Y esto es lo que hace la magia. Las áreas de transferencia son los sectores de memoria dentro de los módulos de comunicación que permiten el envío y la recepción de datos. Por tanto, yo puedo crear varias áreas de transferencia dentro de un mismo módulo para tener distintos sectores de transferencia de datos, o puedo crear un área de transferencia porque voy a tener solamente un flujo de datos corriendo por el bus, ¿ya? Las áreas de transferencia, por tanto, si hacemos la analogía a un tren, son como los vagones. El maestro en sí es la locomotora, ¿ya? Y las áreas de transferencia son los vagones, donde yo en un vagón puedo llevar un material y en el otro vagón puedo llevar otro tipo de material. Por ejemplo, en un área de transferencia puedo transmitir solo los datos de sensores, por ejemplo. Y en otra área de transferencia puedo transmitir datos, por ejemplo, de HMI. En otra área de transferencia puedo transmitir datos de actuadores, por ejemplo. Y así yo me ordeno y no tengo todo mezclado en un mismo bus. Porque después, al momento de recibir, tengo que reorganizar todo, ¿cierto? Como ordenar, y eso es lo difícil. Entonces, creo un área de transferencia, simplemente le doy doble clic, se va a crear el área de transferencia 1, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, yo siempre lo dejo como área de transferencia 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente.
Y acá se nos crea un tipo, se nos crea la dirección del maestro y la dirección del esclavo. Si se fijan acá tenemos la Q, que era lo que vimos en el programa, y tenemos por dónde recibe el esclavo, por la I. ¿Ya? Ahora, la unidad por defecto es byte. ¿Ya? Byte es un valor de 2 elevado a 8 bits, o sea, 255 como máximo. Por tanto, si yo tengo un valor de un sensor que es 450, en un byte no cabe, porque el byte decimal, ¿cierto? El número decimal me soporta hasta 255. Por tanto, acá yo la unidad la defino como palabra, o sea, word. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que me va a dar 2 bytes, porque una variable word es un valor de 2 elevado a 16 bits. O sea, máximo 65.535. ¿Ya? Me va a quedar dirección del maestro de la Q2 a la 3, dirección al esclavo de la I2 a la 3. ¿Ya? Y con esto yo ya configuré, ¿cierto?, mi área de transferencia del módulo de comunicación Profibus esclavo. Ahora, si yo vengo, ¿cierto?, para poder almacenar los datos, perdón, me equivoqué de botón. Voy a compilar la información. Con la compilación se almacena toda la información, todo lo que configuramos, todos los nombres que pusimos, todas las variables, todas las direcciones, todo eso queda almacenado en el proyecto solamente cuando yo compilo. Si yo no compilo, todo eso desaparece después. ¿Ya? Ahora voy a ir al maestro nuevamente, PLC Master, acá pueden irse fijando que ahora estoy en el PLC Master, y voy a configurar el esclavo, propiedades, y voy a hacer exactamente el mismo proceso. Acá, si se fijan, tengo 2 áreas de transferencia. Esto es porque estaba haciendo simplemente una prueba de que puedo ir creando varias áreas de transferencia. Primero que reviso, interfaz DP, dirección Profibus, verifico que esté asociado al bus que corresponde. Este otro esclavo no puede estar en el Profibus 1, porque el bus Profibus 1 ya está ocupado con un maestro y con un esclavo, ¿cierto? Por tanto, este esclavo tengo que verificar que esté en el Profibus 2, ¿ya? Dirección 3, dirección más alta 126, velocidad de transferencia 1,5. Acá yo puedo mantener las mismas direcciones. O sea, mi maestro puede tener la dirección 2 y mi esclavo del Profibus 2 puede tener la dirección 3. Igual que el maestro y el esclavo del Profibus 1. ¿Por qué? Porque son buses independientes. No tienen ninguna relación entre ellos. Por tanto, no hay choque de direcciones. ¿Ya? Entonces mantengo lo mismo. Dirección 2 para el maestro, dirección 3 para el esclavo. Comunicación del ISLay. Creo las áreas de transferencia. Si es 1, 2, 3, 4 las que yo crea, simplemente le doy doble clic y se crea automáticamente. Verifico que la unidad sea palabra. Luego de eso, ¿cierto?, yo solamente compilo para que los datos se guarden automáticamente. ¿Ya? Modo de operación. Entonces nos saltamos del área de transferencia, que es importante ver. Modo de operación. Como se trata del esclavo que está instalado en el PLC maestro, tengo que decirle y verificar con qué maestro va a estar trabajando. Y si se fijan ahora, el módulo maestro que yo estoy utilizando corresponde al PLC Slave, o sea, al otro PLC. Y ahí se hace el cruce, ¿ya? Eso también es importante de verificar. Siempre estar claro con qué maestro se está comunicando mi esclavo. Ahora, vuelvo al PLC esclavo, configuración de dispositivos, y vuelvo a verificar la configuración del maestro. Doy en mi esclavo, hago clic en el maestro, que es el único que aún no configuramos. Verifico qué cosa. Primero, dirección Profibus y el bus. Estoy en el Profibus 2, correcto. Dirección 2, máxima dirección y velocidad también. Modo de operación, maestro DP. Listo. No necesito hacer nada más en ese módulo. Por tanto, el módulo que requiere mayor configuración es el módulo esclavo. El módulo que requiere menos configuración es el maestro. El maestro yo simplemente le tengo que decir que es maestro y cuál es su ID, cuál es su dirección.
aparte de su velocidad y su dirección máxima, ¿ya? ¿Por qué se ajusta la dirección máxima y la velocidad? Porque a veces no necesariamente yo requiero tener 100 o 150 esclavos. A veces yo hago un bus de datos con 15 sensores y necesito solo tener 16. Y ahí yo digo, ok, la dirección máxima va a ser de 16. ¿Para qué? Para limitar que si yo instalo un bus y alguien después, sin decirme, por así decirlo, quiera seguir instalando equipos, si yo no limito las direcciones, lo va a poder hacer, va a poder ir conectando dispositivos y los va a poder leer de donde alguien quiera, y eso podría interferir en lo que yo hice y podría generar que falle incluso, porque se va a agregar una dirección que no está considerada en el proyecto. Por tanto, si yo lo limito, evito esa problemática, ¿ya? Entonces, al tener todo configurado, ya tenemos nuestro PLC maestro configurado, CPU, tanto módulo maestro, tanto módulo esclavo con sus áreas de transferencia, dirección, velocidades, dirección más alta, módulo maestro como maestro. Voy a la vista de redes, ya tengo mi conexión Profinet con direcciones IP, ya tengo mi bus Profibus 1 y mi bus Profibus 2, ya estoy en condiciones ahora, en este momento, de programar. Hasta ahora solo lo que hemos hecho es configurar. Por tanto, para programar, yo me voy a mi maestro, ¿cierto? Main, y acá tengo todo mi programa, que es simplemente un bloque move, ¿ya? Primero tengo que tener claro o crear mi variable, ¿cierto?, la que yo voy a transferir. Luego estar claro a qué dirección de salida yo voy a enviar ese dato. Ya sabemos que el área de transferencia que creamos, que era el área de transferencia 1, su dirección de salida va de la Q2 a la 3 y la dirección de entrada va de la I2 a la 3. Por tanto, yo la variable de salida Profibus que ocupo va a ser la QW2, ¿cierto? Después también podría ocupar la QW3, ¿ya? QW2 lo que va a hacer es enviar al área de transferencia el dato que yo estoy moviendo con mi comando, ¿cierto?, con mi función, para que en mi PLC esclavo, ¿verdad?, dentro de su programita, ¿cierto?, reciba ese dato leyendo el IW2. De nuevo verifico, área de transferencia, direcciones de salida, Q2 a la 3 y área de entrada I2 a la 3. Por tanto, yo saco datos por QW2, recibo datos por IW2, ¿ya? Mismo comando, move, todo lo que llegue en IW2 se va a mover a la variable que yo llamé recibe maestro, y acá yo ya voy a tener el valor en mi otro PLC. Acá la variable que yo transferí del PLC1, ¿cierto?, se va a dirigir automáticamente mediante el bus Profibus a la variable que yo definí para recibir en el PLC2, que sería mi PLC esclavo. Luego, con el dato acá, yo puedo tener y hacer las funciones que yo necesito, ¿ya? Por tanto, se sobrecarga un poco la cantidad de configuraciones que uno hace en el módulo, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, tampoco es tanto, y es como lo mismo, son funciones que ya están ahí predefinidas para poder hacerlo, pero se reduce extremadamente la cantidad de funciones de programa que yo debo hacer para poder transmitir o recibir un dato mediante un bus Profibus, trabajando con esa velocidad y con esa configuración, ¿ya? Esa es la gran ventaja de trabajar con este tipo de módulos, con los módulos catalogados como inteligentes, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la próxima clase práctica? Próxima clase práctica tienen que guardar sus proyectos que ya están casi listos, lo único que falta es armar los buses y configurar los módulos. ¿Por qué? Porque en la próxima clase vamos a armar otras parejas de maletas y ustedes por grupos van a programar los PLC y van a hacer la transferencia de datos. ¿Cuál va a ser el objetivo? Enviar un dato tipo bit, ¿cierto?, y activar una baliza en otro PLC. Vamos a poner un PLC esclavo y un PLC maestro, y el PLC maestro desde mi programa, yo forzando un bit, debería ser capaz de activar o desactivar una baliza sirena, pero en el PLC2, enviando los datos a través del bus Profibus, ¿ya? Esa va a ser la actividad que va a ser la continuación de esto. Por tanto, les pido que guarden bien sus proyectos para que la próxima clase no partamos de cero,
porque el tiempo es cortito, entonces si ocupamos mucho tiempo en volver a repetir lo mismo de hoy, no vamos a alcanzar. ¿Ya? Con eso estaríamos bien. Profe,